Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre nos escucha. Espero que te hayas recuperado del Super Bowl de ayer. Pues, por más que hice una fiesta, no pude. Tuve que ver el show por la madrugada, pero bueno. Antes de entrar en agenda, me gustaría un comentario suyo sobre el fallo del juez Yabona el pasado viernes. Pues mira, complicada la situación, porque el fallo, y me alegro que hayas utilizado la palabra correcta porque todo el mundo está por ahí diciendo veredicto. El veredicto es el del jurado. El fallo lo emite el juez. Y yo creo que el proceso que se llevó a cabo, en donde en realidad se convirtió en un circo mediático. Yo no seguí de cerca para hablarte de tecnicismo, pero lo que yo pude observar en las redes es que el comportamiento de todos los actores de ese proceso, pues dejó mucho que desear, en donde no se ha perdido, ¿verdad?, ese decoro mínimo del proceso judicial, y eso afecta definitivamente la imagen que debe tener la rama judicial en cualquier país. Yo no voy a entrar en las motivaciones, en las razones, en las causas, porque todo el mundo lo habla y todo el mundo sabe todas las variables que inciden aquí. Pero el proceso sin duda dejó mucho que desear. El problema es, Alfonso, que el fallo del juez, cuando el acusado renuncia al jurado, es final, en el sentido de que la evaluación que hizo el juez o la jueza sobre los méritos del caso no puede cuestionarse, porque violaría la presunción de inocencia, el debido proceso de ley, una infinidad de cláusulas constitucionales que protegen a los ciudadanos y particularmente a los acusados. Hay algunas excepciones que pueden darse cuando hay cuestiones de derecho, pero son realmente muy limitadas. Así que el país va a tener que vivir con eso. Y mi invitación es a una reflexión. Si ese es el tipo de tribunales y de procesos judiciales que nosotros aspiramos como país. Y tiene esto mucha tangencia, Alfonso, con la tesis doctoral que yo hice, que discutimos aquí hace años, en donde la imagen de la judicatura en Puerto Rico está muy deteriorada para esa época, ¿verdad? Finales de la década de los 10, de 2019. Sí. Por los prejuicios que todos tenemos, pero que a veces no los queremos reconocer. Sí, y no solamente eso, ¿no?, sino porque la profesión jurídica, los abogados y abogadas que participaron en el estudio, pues entienden que es muy difícil navegar la rama judicial, porque como no se habla de esos prejuicios inconscientes, pues incide en toda una serie de situaciones que hacen que los abogados y abogadas estemos insatisfechos sobre los procesos de justicia en el país. Y me parece que esa denuncia que yo hice a finales de la década pasada, 2018, 2019, se hace patente en este momento con este proceso. A mí me encantaría ver una tesis doctoral analizando escena tras escena, ¿verdad?, como si fueran los fotogramas de una película de film, donde se pueda analizar todo lo que iba pasando ahí para establecer, ¿verdad?, cómo esos procesos se han desviado de los orígenes, ¿verdad?, que se establecieron en términos legales y constitucionales, cómo la profesión jurídica se ha desvalorizado, cómo el comportamiento de los actores del proceso judicial ya no es representativo de esa imagen del letrado, y todo eso pues merece una reflexión profunda, y por eso exhortaría a cualquier abogado o abogada que quiere estudiar esto a fondo, que haga una tesis o escriba un libro sobre el tema. Bueno, vamos a Benito Antonio. ¿Vio el espectáculo? Claro, ¿quién se lo va a perder?
Había que verlo, había mucho en juego. Estoy viendo una nota del diario El País de España. Sí. Que titula El amor que nos enseñó Benito, y dice: celebrar la puertorriqueñidad su desafío al colonizador, sí, pero hacerlo en la tarima más importante de Estados Unidos y en las narices del presidente que una vez se planteó vender Puerto Rico es un acto de amor propio. Sí, y yo te voy a leer lo que escribió Donald Trump, lo voy a leer en español en su red Truth Social, ¿verdad? En reacción. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores y entre signos de exclamación de la historia. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende una sola palabra de lo que este tipo está diciendo y el baile es repugnante. Especialmente para los niños pequeños que están viendo el programa en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Este espectáculo, entre comillas, es simplemente una bofetada en la cara, entre comillas, a nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días, incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes 401k de la historia. No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y sin embargo recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas porque no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo en el mundo real. Y por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de saque inicial. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Presidente Donald J. Trump. Pues fue muy eficaz la presentación de Benito. Pues exacto. Y ahí es que viene mi planteamiento. Chévere, había tremenda expectación en torno a lo que iba a ser Benito. Lo que ha estado ocurriendo desde el año pasado en Puerto Rico con este resurgimiento del sentimiento independentista. Ese sentimiento se manifestó en el proceso electoral, donde las alternativas de Independencia y Libre Asociación recibieron 43%, sin contar las papeletas en blanco. Y todo este jaleo que hay en Estados Unidos, en nuestra diáspora, porque se establezca claramente que los puertorriqueños no somos asimilables, que los puertorriqueños somos una cultura, una nación, que lo único que nos vincula es que nos impusieron la ciudadanía y que eso hace imposible que se dé la estadidad. Yo creo que toda esa narrativa que se ha venido desarrollando el año pasado y este año de la diferencia es lo que le choca a este señor y que lo desestabiliza y lo pone a decir esas cosas, ¿no? El show de medio tiempo de Benito Antonio que se estaba anticipando, yo creo que lo que se hizo ayer cumplió con todas las expectativas que se tenían, particularmente cuando aclara con la última parte del espectáculo el tema de que somos americanos y lo aclara diciendo el sentido de que yo siempre le vi, ¿verdad? De que los americanos de Estados Unidos de América, del Estado americano, no son los únicos americanos, somos todos y todas, ¿verdad? Los que vivimos en este hemisferio, los americanos, y eso es lo que quiso decir Benito, y lo dijo muy bien con el desfile final, con las banderas de todos los países latinoamericanos y con la mención que hizo verbalmente de todos los países latinoamericanos. El show, Alfonso, fue, si tú lo analizas escena por escena, una narrativa del régimen colonial y del fracaso del régimen político y económico del imperial de Estados Unidos versus la resistencia, la fortaleza, lo irreductible de la nacionalidad puertorriqueña. Y me parece que ese choque es lo que tiene obviamente a Donald Trump tan nervioso y que se amaneció anoche escribiendo cosas, y que es algo que nosotros debemos tener bien claro, y siempre lo hemos dicho, pero aquí hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Que nosotros somos imposibles de asimilar.
como país. Y como somos imposibles de asimilar como país, como somos otra cosa, como dice Benito, PR es otra cosa, pues la estadidad es imposible. Y si la estadidad es imposible, la única ruta que queda es la soberanía. Y la soberanía fuera de la cláusula territorial, sin tribunal federal, sin leyes federales, con todos los poderes que se requieren, ¿verdad? Sea eso bajo un tratado que se negocie luego de la independencia, o sea eso mediante la independencia plena con tratados de amistad con los Estados Unidos, que en realidad son diferencias de grado en términos de lo que significa una fórmula versus la otra, ¿no? En la fórmula de la libre asociación soberana, que se negocia cuando ya Puerto Rico es independiente, hay tal vez unas sesiones más amplias de espacios de soberanía de ambos países, pero estamos dos naciones soberanas llevando a cabo un pacto, un contrato internacional en donde nos apoyamos mutuamente. Y eso tú le puedes poner la etiqueta que sea, pero siempre tiene que ser a partir de la independencia y de la soberanía. Y eso, Alfonso, hace que los enfoques que debamos tener aquí en Puerto Rico y en la diáspora deben ser por la independencia inmediatamente. Y que esa independencia pues tenga un proceso donde se pueda negociar eventualmente cuál va a ser el resultado final de la relación. Pero la necrocolonia, como habla un profesor tuitero muy reconocido de Puerto Rico, ya no aguanta más. Y lo que nos va a pasar cuando Luma aumente la tarifa, y lo que nos va a pasar cuando los bonistas obliguen a la Junta a aumentar la tarifa, pues va a ser terrible para el país, y realmente no sabemos si nos vamos a poder recuperar. Yo pienso, Alfonso, y lo he dicho en otro foro, que por ejemplo el sistema eléctrico bajo el régimen colonial está totalmente arruinado ya. O sea, no hay manera, y de hecho lo planteé en la presentación que hice del libro de Luis Raúl, que se hizo hace par de semanas atrás, en donde dije, mire, la Junta de Control Fiscal, los acólitos del PNP y del PPD, que facilitaron todo esto, han destruido, arruinado dos veces. La palabra tiene dos consecuencias: arruinado económicamente y arruinadas las expectativas de que el sistema se pueda recuperar. Y ya dentro de esas circunstancias y dentro del régimen colonial, tú no vas a poder arreglar el sistema. Aquí hace falta la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos para poder establecer un plan para rescatar el sistema eléctrico, para quitarnos los buitres del gas metano que esta semana se estaba denunciando por Casa Pueblo, como silenciosamente nos van ocupando y nos van desplazando en términos energéticos. Y por eso, Alfonso, el tema que te planteé hoy fue, y después de Bad Bunny, ¿qué? O sea, ya se hizo la aseveración, vamos a decirlo en inglés, el statement más claro que pudo haber sido posible. O sea, jamás nos hubiéramos imaginado que la monoestrellada de azul clarito, de azul celeste, estuviera flotando en un evento como ese. Jamás nos lo pudimos haber imaginado. Entonces, jamás nos pudimos haber imaginado que le dijéramos, mira, tu colonia ha fracasado. ¿Viste la escena de los postes? Terrible, terrible. Y viste cómo tienes un pueblo acá que está sobreviviendo, que fue sometido a la esclavitud de la plantación del cañaveral, como tú sometiste a los afroamericanos a la plantación del algodón. Y cómo nosotros seguimos resistiendo y no nos has podido asimilar, y pertenecemos a la inmensa comunidad de países latinoamericanos. Y somos América. Somos americanos porque pertenecemos a este hemisferio. Pero mira, más claro no se le pudo decir al americano. Y ahí es que nosotros tenemos que montarnos, Alfonso. ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Cómo vamos a aprovechar este capital político que se ha generado? O sea, se ha generado un capital político porque hasta el presidente respondió. Y hacer que el presidente, con las 60,000 cosas y musarañas que tiene en la cabeza,
responda a lo que ocurrió y utilice ese lenguaje, desastre, falta de creatividad, baile repugnante, especialmente para los niños. Un pedófilo está diciendo eso. Así que imagínate cómo ese señor va a reaccionar y yo no dudo, ¿verdad?, que esto represente, como ha sido siempre en todas las cosas que a Donald Trump no le gusta, acciones de represalia. Y ahí, pues, en esas acciones de represalia podríamos esperar cualquier cosa. Así que la invitación mía, ¿verdad?, es chévere. Nos disfrutamos el show, le dimos en la cara a los americanos del norte de Estados Unidos de América. Le dijimos, somos diferentes. Tú nos tienes destruidos y nosotros queremos seguir siendo puertorriqueños, porque ese es el mensaje. Nosotros queremos seguir siendo puertorriqueños y eso es para siempre. Dentro de la cultura política norteamericana, que nunca dejó de ser una cultura racista, porque aún hasta 1964 no había leyes de derechos civiles, que se aprobaron leyes de derechos civiles, y con este surgimiento de la extrema derecha MAGA y MAGA 2.0, pues aquí no hay espacio para, nunca será la estadidad. ¿Cómo nosotros podemos tomar el toro por los cuernos y decir no? Pues ahora nos toca a nosotros resolver. Y esa es mi exhortación a la diáspora, a los grupos soberanistas e independentistas de Puerto Rico. Y cuando hablo de los soberanistas es los que creen que ya el Estado Libre Asociado y la colonia colapsó y que no es redimible, refundable, no es modificable, porque todo el sistema colonial lo que nos lleva es en una espiral descendiente hacia la miseria. Nuestro querido amigo Luis Rey Quiñones Soto siempre lo ha dicho, la colonia nos lleva hasta comernos las raíces. Vamos a llegar a la miseria, nos vamos a comer las raíces. Y cuando tú ves cómo se está desplazando los puertorriqueños, cómo se están haciendo megaproyectos, cómo se están liberalizando leyes de protección a los derechos de las mujeres puertorriqueñas, de protección a los derechos de la prensa. O sea, cuando tú ves toda una maquinaria neoliberal, fascista, apoyada por el gobierno de Jennifer González, para acabar con la resistencia y con los puertorriqueños, para lograr lo que ellos dicen que va a ser la estadidad, que ya te he demostrado con lo que te he explicado que es imposible. Así que estamos llegando a un momento, Alfonso, como dijo don Pedro, ¿verdad?, allá en los años 30, de la suprema definición. Es la suprema definición. Allá no nos quieren. Y lo que dice Donald Trump, Alfonso, es lo que van a repetir todos sus fotutos, que en los estimados que yo he escuchado son del 30-40% de la población americana. Así que imagínate, ¿qué expectativa puede haber sobre la estadidad? Y entonces lo que yo llamo entonces, tenemos que construir sobre esta plataforma que Benito ha montado y seguir enfatizando esa diferencia y quitarnos la timidez. Aquí las palabras siempre han estado prohibidas, ¿verdad? La independencia, la soberanía, la libertad, el comercio internacional, el imperialismo, la colonia, palabras que siempre estuvieron prohibidas, ¿verdad? Gracias a David Noriega y el famoso caso de las carpetas se empezó a hablar más del tema y se convirtieron en palabras que la gente puede hablar libremente actualmente. Pues tenemos que seguir construyendo sobre esa develación del terrible coloniaje que tenemos frente a nosotros como causa de la inmensa mayoría de los problemas que tenemos, y que podamos unirnos para resolverlo. Y ahí es que viene la idea de que se celebre un gran congreso pro la soberanía, ¿verdad?, pro la descolonización hacia la soberanía, para aglutinar todas estas fuerzas que están alineadas con este discurso nacional, sea de derecha, de izquierda. Aquí hay una cosa que nos une, es un discurso nacional para la descolonización hacia la soberanía. Y eso es lo que nosotros tenemos que ahora encaminar, porque ya se tiró la raya, Alfonso. Esto es como en los duelos, ya se tiró la raya, y con esa raya es que el gobierno de Estados Unidos tiene que lidiar.
quiere tenernos toda la vida como una necrocolonia dependiente, que les cuesta, o encamina esto hacia una solución pacífica y negociada hacia la descolonización y la soberanía. Como usted dice, la línea está tirada, la línea está tirada, ¿sí? Sí, así mismo es, y vamos a ver qué se construye después de esto, porque acuérdate que ahora vienen los documentales, cómo se hizo el documental, vienen las entrevistas, los analistas de qué fue lo que pasó allí, y los odiantes que generarán más debate, ¿verdad?, en las redes sociales. Esto no acaba aquí, y es una ola que hay que surfear, Alfonso. Todo el que crea en que Puerto Rico tiene un futuro, de que otro Puerto Rico es posible, tiene que montarse en esta ola. Ahorita cuando salga voy a escuchar a uno o a dos que no deben estar muy contentos que digamos, aunque probablemente le van a dar un spin. Claro, porque al presidente del Senado le dio un spin cuando dijo Gobles América. sí. Lo que pasa es que él entendió otra cosa. Bueno, cada uno entiende lo que quiere entender. Bueno, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y van a venir las interpretaciones torcidas, pero los boricuas y las boricuas que lo vimos, entendimos claramente qué es lo que pasó allí. O sea, no puede, Rivera Chat no va a cambiar a lo que uno interpretó de lo que ocurrió allí, y lo que cada boricua, sea PNP, sea popular, sea independentista, entendió allí de lo que estaba pasando y lo que sintió, porque sin duda fue un proceso de un derroche, ¿verdad?, de las emociones nacionales de Puerto Rico. No solamente por dónde se estaba llevando a cabo ese espectáculo, sino por el contenido del espectáculo. Así que no hay Rivera Chat que pueda derrotar la narrativa que se va a fundar, que viene de toda la trayectoria de Benito Antonio, particularmente después de noviembre del 2024, sin duda, y con la residencia y todo esto, pero me parece que esto no va a parar aquí. Y yo creo que los que quieran un Puerto Rico mejor, aquí no es cuestión de si tú eres de derecha, de izquierda, si tú tienes la aspiración de que Puerto Rico sea un país mejor, tú tienes que atender el problema colonial y tienes que darte dónde estamos parados en cuanto a ese asunto. Bueno, Alfonso, se cayó la llamada. No te escucho, Alfonso. Bueno, parece que se cayó la llamada. Así que hasta la próxima semana.